Hablaremos de cómo conocer las convocatorias en el Servicio Público de Empleo. Hablaremos de los avances en la vinculación de personas con discapacidad en el Estado. Siga las recomendaciones para evitar un rebrote del coronavirus. Y no olvide las noticias de actualidad en Función Pública. Y comenzamos esta emisión del magazine Sirvo a mi país con una invitada muy especial, Angie Viviana Velázquez, directora del Servicio Público de Empleo. Directora, bienvenida al magazine Sirvo a mi país. No, buenos días, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este día y de verdad que muchas gracias por este espacio. Yo creo que lo más importante es que las personas conozcan cuál es la oferta que tenemos desde el sector gobierno, porque muchas veces no se acceden es por falta de información. Claro que sí, directora, y justamente esa es mi primera pregunta. ¿Cómo hace un colombiano para tener justamente la posibilidad de informarse sobre las convocatorias activas en el Servicio Público de Empleo? Bueno, es una manera muy sencilla, de hecho lo pueden hacer sin salir de casa. Lo único que tienen que hacer es buscar por www.serviciodeempleo.gov.co. Allí van a encontrar una herramienta que se ha diseñado específicamente para que las personas puedan buscar trabajo sin salir de casa. Y ahí encuentran la bolsa única de vacantes. Van a encontrar las ofertas laborales vigentes que se cargan de manera diaria, es decir, que hay una constante actualización. Allí en 3 sencillos pasos van a buscar por palabra clave, después pueden filtrar por rango salarial, por si quieren con alguna agencia de empleo particular, por nivel educativo y finalmente lo que va a hacer la herramienta es arrojarles las opciones de dónde están esas ofertas de acuerdo a los filtros en el país. De hecho, es importante que las personas sepan que yo, por ejemplo, hoy estoy en Bogotá, pero puedo conocer cuáles son las ofertas para Medellín, para Villavicencio y aplicar a ellas, que es lo más importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Claro, justamente también en estos tiempos de pandemia, uno de los desafíos ha sido ese trabajo articulado entre las distintas entidades del gobierno nacional. ¿Cómo ha sido ese trabajo entre el Servicio Público de Empleo y Función Pública? ¿En qué se ha avanzado y qué le podemos contar a los colombianos? Bueno, acá es muy importante que todas las personas sepan que un gran aliado de la Unidad de Servicio Público de Empleo es el Departamento Administrativo de la Función Pública. De hecho, desde mayo se puede decir que comenzamos un lindo matrimonio en mayo del 2019, en el cual nosotros conjuntamente lanzamos algo muy importante y fue la estrategia de inclusión laboral para personas con discapacidad. Gracias a ello, de hecho, cualquier entidad pública del orden nacional o territorial, cuando desee vincular a personas con discapacidad, pueden recurrir a los prestadores o intermediadores laborales del Servicio Público de Empleo para que se les brinde asesoría técnica, asesoría en la ruta de empleabilidad y puedan saber cómo vincular a esta población. Toda esa orientación la pueden recibir en el Servicio Público de Empleo. Adicionalmente, ustedes saben que hay una iniciativa desde el Gobierno Nacional articulada con la Función Pública y la Consejería Presidencial para la Juventud, donde buscan que jóvenes conozcan cuáles son los mecanismos que tienen para ingresar al servicio público. Atendiendo a ello, justamente, el decreto 2365-2019 de la Función Pública y la Unidad de Servicio Público de Empleo han generado una alianza que es supremamente importante y es cómo dinamizar el acceso de jóvenes al servicio público, de tal manera que se convocó a todas las agencias de empleo públicas del país, como agencias públicas de empleo, cajas de compensación familiar, la Agencia Pública de Empleo SENA y los entes territoriales, con el fin de socializar la estrategia de empleo público para jóvenes. Es así como también desde la unidad se ha diseñado y se está trabajando en un micrositio para que todos los jóvenes conozcan y sepan cómo acceder a estas convocatorias muy puntuales que son para ellos. Pues perfecto, pues una completa información acerca de todas las convocatorias y sobre todo de todo el tema de empleo joven, una apuesta del gobierno nacional justamente para vincular más jóvenes al Estado, pero también para que los jóvenes puedan encontrar esa primera oportunidad laboral y puedan vincularse formalmente a alguna actividad económica. Directora, muchísimas gracias por estar en el magazine Sirvo a mi país. No, ustedes nuevamente que muchas gracias, para nosotros es muy importante, nos ayudan a cumplir nuestra misionalidad. De verdad que es importante que las personas sepan y conozcan cuál es la oferta que tenemos y cómo está trabajando el gobierno nacional para que tengan trabajos dignos y decentes. Bien, era la directora del Servicio Público de Empleo, Angie Viviana Velázquez, quien nos acompañaba hoy en el magazine Sirvo a mi país. Nosotros continuamos con más información de interés para todos los servidores del orden nacional y territorial.
Bueno, y continuamos en el magazine Sirva a mi país y en esta oportunidad me acompaña Francisco Camargo. Él es el director de Empleo Público de la Función Pública. Francisco, bienvenido y gracias por estar con nosotros en el magazine. Y cuéntanos, ¿qué avances se han presentado en la vinculación de personas con discapacidad en el Estado? Los avances son positivos. Llevamos a la fecha más de 4.360 servidores públicos con discapacidad vinculados al empleo público. Eso demuestra el compromiso de muchas entidades públicas en lo que tiene que ver con la vinculación de personas con discapacidad en las plantas de personal, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y a nivel municipal. Francisco, ¿y cuál sería ese mensaje para darle a las entidades y ese desafío que tiene Colombia para abrir más oportunidades laborales a las personas con discapacidad? Esta pregunta es muy importante porque estamos invitando a todas las entidades públicas de todo el orden nacional, departamental y municipal, de todas las ramas del poder público, para que cumplan con lo establecido en el decreto 2011 de 2017. Y lo más importante es a que abran sus espacios para que personas con discapacidad se vinculen a sus entidades públicas en la planta de personal y también se abre el espacio para contratistas. Entonces hay una nueva medición que vamos a hacer como función pública cada trimestre. Estamos invitando para que cuando acabemos el año, todas las entidades públicas que no están cumpliendo, que cumplan con lo establecido en el decreto y en la ley. Y por supuesto que las que están cumpliendo sigan abriendo nuevos espacios y hagan todo el ajuste razonable para que efectivamente cuando ingresen a las entidades públicas, las personas con discapacidad trabajen en igualdad de condiciones que los servidores públicos, porque sabemos de su potencial, su dinamismo y lo que contribuye para un empleo público más inclusivo y más diverso en el país. Un empleo público más inclusivo y más diverso en el país. Bueno, pues muchísimas gracias. Francisco Camargo, director de Empleo Público de la Función Pública. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y feliz día. Hoy en nuestros temas de bienestar compartimos unas recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social sobre los autocuidados para evitar un rebrote del coronavirus. La historia nos demuestra que siempre que se ha dado una pandemia, el riesgo de rebrote es inminente. Desde el comienzo de la epidemia por el COVID-19, los investigadores advirtieron de la posibilidad de un nuevo oleaje de infección por el virus, tal como ya está sucediendo en varios países de Europa principalmente, por lo que desde el gobierno nacional se hace un llamado a toda la población para no bajar la guardia en cuanto a las medidas de auto y mutuo cuidado. Es importante tener en cuenta que la disminución de casos y muertes y la flexibilización de medidas no es una licencia para actuar sin precaución, sino una reapertura gradual de sectores económicos con la que se busca tratar de volver a la normalidad, pero con disciplina y corresponsabilidad. Colombia se encuentra en una fase conocida como meseta aplanada, que indica la contención creciente de la enfermedad y la reducción de la epidemia. Sin embargo, existe el riesgo latente del rebrote, por lo que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se continúa trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud. Es muy probable que el nuevo coronavirus no desaparezca y se mantenga en circulación con otras enfermedades endémicas, pero se puede establecer un control con vacunas y tratamientos que ya se encuentran en desarrollo. La prevención siempre será la mejor opción. Usa el tapabocas que cubra nariz y boca, mantén el distanciamiento físico y evita aglomeraciones. Lava constantemente tus manos y desinfecta las superficies con las que tengas contacto. Si nos cuidamos, avanzamos. Recuerda que entre todos nos cuidamos del coronavirus. Y ahora damos inicio a la actualidad en Función Pública. Función Pública acompañará el proceso de selección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La Presidencia de la República y Función Pública conformaron un comité técnico para la preselección de las hojas de vida de los aspirantes inscritos. Los ternados serán remitidos por el Presidente de la República, Iván Duque, al Senado de la República para someter a votación y elección en una sesión plenaria del Congreso. Implementación de MIPG en departamentos y municipios genera mejores resultados para ciudadanos. El director de Función Pública, Fernando Grillo, reiteró la importancia de la implementación en las entidades departamentales y municipales del modelo integrado de planeación y gestión MIPG en el tercer encuentro del equipo transversal territorial.